Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Y bueno, el día de hoy se llama La resurrección de los dos testigos. Vamos a hacer nuestra lectura. Estamos leyendo Apocalipsis, capítulo 11, a partir del versículo 3. Y ustedes saben que estamos por terminar ya la sección de los dos testigos. Vamos a leer. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que les vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, ya vamos en el versículo 11. Hoy vamos a analizar versículo 11 y 12. Y vamos a ver antes el resumen de lo que vimos la clase pasada. Pues en la clase pasada meditamos el versículo 9 y el versículo 10. Y hablamos precisamente de esto que los pueblos, tribus, lenguas, naciones vieron. El tema anterior hablamos de cómo estos cadáveres fueron deshonrados, los cadáveres de los testigos, tratados como si fueran nada, como si se tratara de alguien, eh, pues alguien que no recibiera nada de respeto, nada de reconocimiento, nada de honra por parte de los de la humanidad, ¿no? Entonces también vimos el significado de la palabra ver, que era discernir, percibir, contemplar, descubrir, conocer, sentir. Y esto es lo que ellos percibían. Ellos, tanto espiritualmente como físicamente, ellos estaban viendo algo que estaba ocurriendo, que era la muerte que fue provocada por la bestia que sube del abismo, provocada a estos dos testigos. Vimos varias versiones que nos hacen entender un poquito más lo que es esto de la palabra ver. Les digo que tiene doble significado, el significado tal cual literal y el significado metafórico. El literal, bueno, es ver con tus ojos, ¿no? Pero el metafórico es contemplar, percibir. ¿Qué es lo que ellos estaban percibiendo? Pues una muerte, como que hasta aquí se acabó ya, por fin se callaron. Eso es lo que ellos estaban percibiendo, porque no tienen sentidos espirituales. Entonces ellos carnalmente percibían que por fin el tormento de los dos testigos había terminado. Pero bueno, vimos varias versiones en cuanto a este versículo, el versículo 11, perdón, el versículo 10, 9 y 10. En el 9 decíamos ahí en la versión nueva Biblia Vida, lo dice como exhibir. Ellos tomaron los dos cuerpos, los dos cadáveres de estos dos testigos y los exhibieron para que todo el mundo los viera, para que todo el mundo los contemplara. Bueno,
En la Nueva Traducción Viviente dice se quedarán mirando. En la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, estarán expuestos los cadáveres a la vista de la gente. Es como un espectáculo, como si fueran a ver al museo lo que había pasado, ¿no? La palabra de Dios para todos dice, irá a ver los cuerpos de los dos testigos, o sea, la gente, toda la gente de todas las razas, grupos, lenguas, naciones, irán a ver, les digo, como un espectáculo. Y bueno, el que dice la palabra de Dios que no se les dio sepultura, dijimos que es porque a nadie le importaba que fueran enterrados estos cuerpos. También puede ser como dice la palabra, no se les permitió. Y si alguien tuviera la intención de enterrarlos, porque sintiera feo verlos ahí, pues no se les permitió. Y bueno, también otra es que a nadie le importara y nadie quisiera enterrarlos. ¿Y por qué? Porque los quiso tener como espectáculo, para que siguieran viéndolos. Vean, esto es como una advertencia, como nos comentaba Sandy en un tema con la muerte de la tanta matanza que hacen estos cárteles, este, dejan muertos y exhibidos los cadáveres de sus enemigos como un escarmiento, como una advertencia, y para que el que quiera hacer lo mismo o para el que se oponga a nuestro régimen, ese va a terminar igual que aquel cadáver, ¿no? Entonces es también como una advertencia. Y bueno, ¿y esto qué significa? Que los deshonraban. Casi todas las culturas, el darle sepultura a un cuerpo, al cuerpo de un familiar, es darle honra. Uno no va a querer ver el cuerpo de un ser querido, de un ser amado, exhibido ahí en las calles, en las plazas, ¿no? Para que todo el mundo vea y vea, venga y vea cómo están deformándose, porque ustedes saben que el cuerpo ya sin vida se va deformando, se va hinchando, va perdiendo pues la estética que tenía originalmente y va quedando en un estado pues bastante mal, ¿no? De descomposición. Entonces uno no quiere que esto sea visto, que el cuerpo de aquel ser amado sea visto por alguna otra persona en este estado, ¿no? Y bueno, cuando esta bestia, este personaje de la bestia, permite o impide más bien que estos cuerpos sean sepultados, esto está haciendo, los está deshonrando y está haciendo una advertencia. A ver, el que quiera levantarse contra la bestia, esto le va a ocurrir. Y leímos lo que fue el Salmo 79, donde hablamos cómo tratan a los siervos, cómo la gente de todas las naciones viene y maltrata a los siervos de Dios y que dice en el versículo 2 que incluso dan sus cuerpos como comidas para las aves y para las bestias. Entonces dice que no se les permite ser sepultados, son escarnecidos, son burlados por la gente de sus alrededores. Dice en el versículo 3, y no hubo quien los enterrase. Esto pues, es deshonroso, es lamentable ver cuerpos tirados y que no haya quien los entierre, como que no haya quien tenga misericordia de ellos y los entierre. Y bueno, en el versículo 10, avanzando en el resumen, vimos la parte donde especifica los moradores de la tierra y cuando le explicamos vimos que la palabra morar significa en sentido metafórico aquel que es influenciado, aquel que habita su alma, que está impregnado, que está impulsado. ¿Y qué es lo que lo gobierna? Pues las cosas del mundo. Él es un habitante, él pertenece. Entonces la nueva traducción viviente no lo llama los moradores, sino que dice los que pertenecen a este mundo. Y recuerden, hermanas, que nosotras somos extranjeras y advenedizas. No pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, dice el Señor, que nos guardemos de este mundo. No pertenecemos. Si pertenecemos, si estamos impregnados de este mundo, tal vez nos alegraremos con la muerte de estos dos testigos o provocaremos la muerte de estos dos testigos. Pero si no somos de este mundo, tal vez experimentaremos el ser
maltratados y asesinados por este mundo y que es, aunque suena feo, es mejor estar en esa posición. La Nueva Biblia Vida dice, aquel día será un día de júbilo mundial, o sea, los que están impregnados de este mundo se regocijarán, tendrán gran júbilo, en todas partes organizarán fiestas de celebración. ¡Qué barbaridad! Bueno, en la Biblia la palabra hispanoamericana dice, se desbordará el júbilo y la alegría de los habitantes de la tierra. Entonces, si pertenecemos a este mundo, nos vamos a alegrar de las cosas malas que pasan, como cómo se alegraron, cómo se regocijaron, hasta festejaron cuando fue aprobado el aborto. Se alegraron por asesinar a bebés, asesinar a seres humanos en su inicio, en su formación, porque, bueno, desde que se une la célula masculina con la célula femenina, es el inicio de la vida de un ser humano. Y eso les alegró. Bueno, pues ya vemos cómo ya se está preparando el tiempo para que cuando vengan estos dos profetas, estos dos testigos, pues la gente se alegre por la muerte. Ya no de un bebé que según para ellos no es un ser humano, sino ya de alguien adulto. Bueno, pues ya se alegra el mundo de cuando un cristiano muere, ¿no? La traducción lenguaje actual dice, todo el mundo se alegrará de verlos muertos. Hasta se van a mandar regalos como si fuera Navidad. Bueno, y una palabra de consuelo para nosotros y de ánimo es Mateo 10:22 que dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esto es lo que nos dice el Señor. Persevera. No importa lo que veas, tú persevera. Y muchos, por desgracia, al ver el rechazo de su propia familia, ni siquiera esta clase de cosas, sino simplemente porque mi hija ya no me habla o mi hijo ya no me habla, mi esposo me dice que ya no vaya a la iglesia, eso va a ser suficiente para que dejen de perseverar. Y bueno, al no perseverar, no son salvos. Dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No dice, bueno, el que perseverare hasta la mitad, el que casi llegare hasta el fin. No, el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Y aquí no hay nada de otra interpretación o que yo comprendo eso, nada. Aquí dice bien claramente la palabra que el que es salvo va a perseverar hasta el fin. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que sucede después de esta exhibición. Y bueno, sabemos que hay una resurrección. Vamos a ver el versículo 11 que dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, hay que hablar de algo importante. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, este transcurrir de los dos testigos. ¿Qué es lo que hemos visto durante el capítulo 11 a partir del versículo 3? ¿Qué es lo que llevamos? Si ustedes recuerdan, hemos visto martirio, ¿no? Bueno, según el versículo 3, estos dos testigos le pertenecen a Dios. Estoy dando un repaso de todo lo que llevamos para que veamos cómo es que llegamos a este versículo 11. También nos dice el versículo 3 que serán mártires. Simplemente cuando dice dos testigos, dos mártires. Desde ahí ya estamos viendo dolor. Luego dice también que son profetas. ¿Por qué? Porque llevan el mensaje de Dios. Por eso son martirizados. También dice que estarán 1260 días. Nos está hablando de los 3 años y medio. Luego nos dice que estos dos testigos harán luto por la maldad de la gente. Quiere decir que sufrirán, estarán tristes, pero realmente tristes desde lo profundo de su alma, sufrirán por la maldad de la gente. Luego dice en el versículo 4 que ellos tendrán su vida firme en Dios, que es algo que la hermana Olga nos ha insistido, en esa firmeza, en esa fe que no se mueve. Y bueno, también dice el versículo 4, según lo que vimos en los dos olivos y los dos candeleros, que entendimos en estas clases, que también nos llevaron varios días, que serán sacudidos, serán machacados, serán golpeados, serán metidos al fuego de la prueba para ser probados para su llamado. Todo esto, el ser sacudidos, machacados, golpeados y metidos al fuego, es una preparación para su ministerio.
Entonces, todas las pruebas que vivimos, hermanas, nos preparan para el llamado de Dios. Y bueno, ¿qué dice el versículo 5? Que la gente querrá dañarlos, dice, y todo aquel que quiera hacerles daño. Entonces, si hay quien quiere dañarlos, es cierto, a la iglesia siempre va a haber gente que quiera dañarla. En el versículo 5 dice, tendrán la palabra de Dios con poder. Eso es otra parte. Aunque todo el mundo quiere dañarlos, ellos tienen poder de la palabra de Dios. Por eso dice que sale fuego por sus bocas. Luego dice que tendrán la protección de Dios también. Dice que Dios tendrá su mirada fija sobre ellos. También vimos eso. En el versículo 6 dice que harán grandes señales de parte de Dios. Es cuando dice que pueden, eh, por su palabra no lloverá y también que traerán toda plaga y que el agua se convierta en sangre. Bueno, nos está diciendo que ellos harán grandes señales. Pero esto de parte de Dios, porque también hay quien hace grandes señales, pero de parte de Satanás. Lo vamos a ver también en Apocalipsis. Y luego dice que en el versículo 6, testificarán de Dios por un tiempo específico. Ellos van a testificar de Dios por 1260 días, nada más. Y luego dice el versículo 8, nos brincamos hasta el 8, pero no soportarán sus palabras, la gente es la que no va a soportar la palabra del testimonio de estos dos testigos. Sigamos, en el versículo 7 dice que la bestia los combatirá, los conquistará y les quitará la vida, como si fuera victorioso él. Y luego dice que todos se alegrarán, como lo vimos en el tema anterior, todos se alegrarán de ver los muertos. Y en el versículo 8, no dejarán que los sepulten y los tendrán en una plaza de la gran ciudad, que la gran ciudad ya estudiamos, que es Sodoma y Egipto. ¿Qué quiere decir? Fornicación, asesinato, necedad, soberbia y bueno, todo lo que vimos, ¿no? Yo nomás aquí resumí en este punto. Y por último, ya muertos servirán de espectáculo, o sea, todo el sufrimiento que vimos antes del ministerio, durante el ministerio y después del ministerio. Ellos seguirán sufriendo. Bueno, ya muertos ya no, ¿verdad? Pero el mal o la aflicción o todo esto seguirá persiguiendo, digámoslo así, a estos dos testigos. Ya muertos servirán de espectáculo para el morbo de las personas quienes irán a ver sus cadáveres de todas partes del mundo. ¿Esto para qué se los repito, hermanas? Este resumen, ¿para qué? Pues para que veamos que la vida de un testigo de Dios, o sea, un verdadero siervo, porque dice, ustedes me serán testigos, ¿verdad? Dice que va a ser de gran sufrimiento, pero de poder también. Pero vamos a ver como que parece que el mal vence. Cuando dice aquí en el versículo 9, voy a repetirlo un poquito, y los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Nos está diciendo también un tiempo en específico y nos está hablando de 3 días y medio. Y vean, yo quiero darles un resumen de lo que significan estos 3 días y medio. ¿Se acuerdan que dice la palabra ver en su significado metafórico, que es concebir, discernir? O sea, lo que ellos estaban entendiendo. ¿Qué significaban estos 3 días y medio para la gente, para el mundo? ¿Qué significaba? Significaba que la palabra de Dios fue acallada. O sea, ya basta, ya por fin, porque recuerden que ellos eran los que estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, significaba que la palabra de Dios por fin se cayó. Hay mucha gente que tú le compartes y dices, ya estoy harta de que para todo la Biblia, y siempre quiere sacar a Dios en todo. Entonces, estos 3 días y medio, para ellos van a ser así, ay, por fin se cayó la palabra de Dios. Ahora, ¿qué también significan estos 3 días y medio? ¿Cómo lo percibe el mundo? Ganamos, ganamos, por fin. Hemos salido victoriosos. Ya estos cristianitos se acabaron, ¿no? Estos dos testigos se callaron. Ay, qué bueno. La bestia también va a pensar que ganó. Y los que siguen a la bestia van a pensar que ganaron.
Estos 3 días y medio significan victoria para la bestia y derrota para los hijos de Dios, para los siervos de Dios. Alegría para el mundo, como lo vimos, fiesta, celebración. Esto es lo que significa. Dice que se van a mandar regalos unos a otros. Pero yo quiero especificar 3 días y medio. O sea, muy, muy, muy corto. Muy, muy corto. Esto es lo que significa la maldad. Una victoria muy temporal, hermanas. El pecado se disfruta. Yo creo que todos, hermanas, puedo confesarlo, y yo creo que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, y por esa razón, ¿y por qué pecamos? Pues porque sentimos placer al pecar, o porque sentimos alegría con nuestro pecado. Nos gusta nuestro pecado, y esto hay que aceptarlo. ¿Por qué caemos en el pecado? Pues porque nos gusta. Si no nos gustara, no caeríamos en pecado. Entonces, estos 3 días y medio de alegría serán realmente cortos, como lo es nuestro pecado. La alegría de nuestro pecado es realmente corta. Cuando vienen las consecuencias, cómo es largo el sufrimiento y cómo fue corto. Decimos, ay, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto otro, no estaría padeciendo esto. Bueno, cuando somos hijos de Dios lo entendemos, pero los que no son hijos de Dios no lo entienden y siguen disfrutando su pecado a pesar de que viven las consecuencias. Por ejemplo, puedo pensar en alguien que consume alcohol. ¿Cómo disfruta las borracheras? A pesar de que esté gravemente enfermo. Y bueno, mueren por causa de esa enfermedad. Digo, sí, de esa enfermedad causada por su pecado. Entonces, estos 3 días y medio son muy cortos. Por eso me gusta mucho cómo inicia el versículo 11. Miren, el versículo 11 inicia con una palabra, pero. O sea, el versículo 10 nos dice que harán fiesta, que se enviarán regalos unos a otros y que estarán muy contentos porque estos 2 testigos por fin se murieron. Por fin se callaron aquellos que siempre se la pasan hablando de la Biblia y que para todo quieren sacar a Dios y que para todo Dios, que gracias a Dios y que primero Dios y que lo que Dios diga y que obedecen a Dios y ya basta. Y están contentos. Y el versículo 11 empieza de una manera maravillosa. Es más, con esta palabra podemos leer otro versículo que nos va a dar como más profundidad de lo que significa esta palabra. Este pero está uniendo el versículo 10 con el versículo 11. Quiere decir, seguimos hablando de lo mismo. Pero también este pero está diciendo que es contrario a lo que venía en el versículo 10. O sea, venimos hablando del mismo tema, pero, aquí ya, algo pasó. Y miren, si nosotros vamos a leer el versículo 28 de Romanos 8, también inicia con una palabra, dos palabras que señala ahí, dice, y sabemos. O sea que todo hijo de Dios debe saber que a pesar del sufrimiento, hay un pero. ¿Y qué dice el versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora pensemos en este versículo aplicándolo a los 2 testigos. Pero sabemos que ellos amaban a Dios y que todo esto, incluso la muerte y la exhibición de sus cadáveres, ayuda a bien esto conforme al propósito con el cual ellos fueron llamados. Ellos fueron llamados a ser testigos, o sea, desde un principio ellos sabían que iban a ser mártires. Entonces, el que fueran exhibidos sus cadáveres o que la bestia les quitara la vida, es parte del propósito, que eran mártires. ¿Y qué se está cumpliendo? Su martirio. Sabemos que esto iba a pasar y sabemos que esto es el plan de Dios. O sea que nada ha salido del control de Dios. El que ellos fueran asesinados está bien. ¿Por qué? Porque para eso fueron llamados. Y entonces viene el pero. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que cuando los asesina la bestia,
les ayuda a cumplir el propósito con el cual fueron llamados. Vean lo que dice el versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero vean cómo dice, antes los conoció, o sea, Dios ya conoce de antemano a esos dos testigos, aunque nosotros estamos como en incógnita de quiénes son. Hemos visto estas posiciones, bueno, esa probabilidad de que sea Elías y Moisés, algunos dicen que Enoc y Elías, otros dicen que la iglesia e Israel, otros dicen que otras personas, pues X, ¿no? O sea, bueno, diferentes, otras personas que no son ni Elías, ni Moisés, ni Enoc. Bueno, no importa. El punto es que Dios ya los conoce. Y el punto es que Dios ya los predestinó. Y el punto es que Dios los llamó conforme a su propósito. Entonces vamos a leer lo que dice el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Perdón. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto es algo bien importante. Recuerden que la justicia es por fe. Estos dos testigos ya sabemos que tienen fe porque hacen muchas señales, ¿verdad? Que sin fe es imposible hacerlas. Bueno, ellos hacen muchas señales, ellos ya fueron justificados por fe. Ellos también fueron llamados, ellos también fueron predestinados y ellos también serán glorificados. Es aquí donde entra el pero. Si la bestia los asesinó, si la bestia los martirizó, si la bestia incluso los deshonró ya estando muertos, pero ellos serán glorificados. Qué hermoso, la verdad es que esto es cuestión de echarse un brinco. Esto, razón suficiente para brincar de alegría. El versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí me detengo. Cuando Él dice que los llamó para su propósito y los predestinó, porque desde antes ya los conoce, Él ya sabe quiénes son los dos testigos, ya los predestinó, ya les dio un llamado, ya les dio un tiempo en específico, 1260 días, que nuestro Señor Dios solamente Él sabe cuándo será el cumplimiento de estos 1260 días. Bueno, Él, el Dios Todopoderoso, quien también resucitó, los resucitará también. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vean lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada de lo que les pasó a los testigos fue suficiente para que ellos dejaran de amar a Dios, ni para que Dios dejara de amarlos. Entonces dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, hermanas, dándole una aplicación no solo a los dos testigos de Apocalipsis, sino a nosotras mismas, nosotras sabemos que aunque pasáramos exactamente lo que está describiendo la Biblia, que le sucede a los dos testigos, nosotros sabemos que somos muertas por causa de Cristo. Y no solamente en ese tiempo, en esos 1260 días, sino todo el tiempo. Aún tenemos que morir a nuestra carne todo el tiempo. Y somos contadas como ovejas de matadero, que quiere decir preparadas para la muerte. ¿Para qué el pastor tiene sus ovejas? Para trasquilarlas y para en un momento sacrificarlas, ya sea para ofrecerlas como holocausto a Dios o ya sea para comerlas, ¿no? Entonces nosotros somos ovejas y en algún momento el Señor puede trasquilarnos, es decir, pasarnos por prueba, quitarnos lo que tengamos y en algún otro momento cuando Él quiera puede sacrificarnos porque le pertenecemos. Y la oveja no puede, la oveja por naturaleza no protesta, lo que es diferente a un cerdo. El cerdo cuando lo van a sacrificar es escandaloso y chilla horrible. La oveja no. La oveja cuando es sacrificada no hace ruido.
Entonces, ¿quieres ser oveja o quieres ser cerdo? La oveja se entrega por su señor, por su pastor. Entonces, el pastor cuando él quiera toma a su oveja y la sacrifica y la utiliza para lo que él quiera, porque al final de cuentas es su oveja, pero la ama y la cuida. Y no solamente, aun cuando el Señor permita que por amor de su nombre seamos sacrificados, Él nos resucitará y ya no habrá más muerte ni dolor. Versículo 37. Antes en todas estas cosas, o sea, incluso la muerte, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pensemos en estos dos testigos. Ellos sabían que como ovejas Dios los había escogido para ser martirizados y sacrificados por causa de Él. Ellos sabían su llamado. Por eso tuvieron que ser preparados como olivos, como candeleros, para estar listos para dar ¿qué? Aceite y para también ¿qué? Dar luz, como lo es el candelero. Ellos sabían que al final de su ministerio serían sacrificados. Saben también al final que hay un tiempo específico para su profecía y que después serán callados por la misma bestia. Pero antes en todas estas cosas ellos saben que son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ellos saben que realmente Dios les ama y que ese sacrificio o que ese sufrimiento no significa que Dios dejó de amarlos, sino significa que Dios está cumpliendo su llamado y el propósito en la vida de ellos. El que Dios no intervenga para que ellos no sean asesinados es porque se está cumpliendo su propósito. Incluso Dios está permitiendo que se les quite la vida para cumplir su propósito, porque si no, no puede venir la resurrección. No puede resucitar a quien no ha muerto. Entonces es necesario que el propósito se cumpla. Muchas veces, hermana, Dios no te puede consolar porque tú no has pasado por algo. Pero Dios permite que pases por algo para que entonces Él cumpla su propósito en ti, que es consolarte. O viceversa, por ejemplo, si Dios quiere que sanes de alguna enfermedad, pues ¿qué tiene que pasar? Enfermarte de eso, para que Él cumpla su propósito, que sería sanarte. Bueno, hay que entender que no siempre hay sanidad, a veces Él quiere que tú sigas enferma. Pero todo eso ¿para qué? Para que cumplas su propósito. Incluso si permite que todo el tiempo estés enferma hasta el día de tu muerte, que él lo está permitiendo así para que cumplas un propósito, X propósito. Tal vez ir constantemente al hospital a predicar, tal vez trabajar con tu carácter. Como Pablo, que se le dio un aguijón en la carne del cual nunca fue sanado. ¿Y cuál era el propósito? Porque Pablo tenía que recibir mucha visión, mucha revelación de parte del cielo. Incluso fue llevado al tercer cielo y necesitaba el Señor mantener a Pablo con los pies sobre la tierra. Y entonces dice, yo necesito que tengas un aguijón en la carne para que te mantengas humilde y yo pueda seguirme revelando a ti. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces, este sufrimiento ya estaba planeado por Dios. Y tú debes de saber que a pesar de este sufrimiento que estás viviendo, tú antes que todas estas cosas eres más que vencedora por medio de aquel que te amó, porque se está cumpliendo el propósito en tu vida. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ni la muerte pudo separarlos de Dios, porque los resucitará. Acuérdense, muerte significa separación. Y cuando tenemos una muerte física es porque se separa nuestra alma de nuestro cuerpo. Por eso significa separación. Pero cuando tenemos una muerte espiritual es porque nuestra alma se separa de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y esa es la que nada, nunca, nunca nos va a suceder. Y nada puede separarnos de Dios, ni siquiera la muerte física. Y los que sufren la muerte espiritual, ellos están separados de Dios aún en vida, ¿no? Y bueno, entonces, volvamos a ese pero. Cuando nos dice Apocalipsis 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, dice aquí. Vamos a ver, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Entonces,
Aquí es cierto que los mataron, es cierto que los exhibieron, es cierto que incluso hasta hicieron fiesta porque ellos estaban muertos. Pero cuando se terminó esa felicidad muy, muy, muy corta de 3 días y medio, entró en los 2 testigos el espíritu de vida enviado por Dios. Y es que esto es bien importante. Lo único que puede levantarnos es el espíritu de vida que Dios envía. Vamos a ver, miren, eso nos lleva a Job 33:4, que vean cómo lo reconoce. Job estaba en una situación crítica de enfermedad y de haberlo perdido todo, incluso la vida de sus hijos, tan dolorosamente la perdió. Y dice aquí, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es algo que tenemos que entender, hermanas. Aunque todos quieran matarnos, aunque nos quiten la vida, confiamos que el Espíritu de Dios nos dará vida. El soplo, simplemente con que Él sople, como lo hizo con Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Para tener vida realmente necesitamos el soplo del Omnipotente. Eso es lo que necesitamos. Entonces es pero. Todos estaban bien contentos porque los 2 testigos estaban muertos. Pero Dios, el Omnipotente, sopló vida en los 2 testigos. Y dice primera de Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Qué hermoso. Podemos confiar en Dios, que aunque muriéramos por X razón, por un accidente, por una enfermedad, por un asesinato, por no sé, por lo que sea, Él es el que decidió quitarnos la vida. Él lo hizo. Y Él nos dará vida, porque todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Entonces, sí, Dios puede quitarte esta vida física, pero también Él te puede dar vida eterna. Él puede hacer que desciendas al Seol, al lugar de los muertos. Cuando escribe esto Samuel, el Seol, recuerden que era el lugar que recibía tanto a buenos y a malos. Entonces Él puede hacer que desciendas al Seol y Él puede hacer que resucites de entre los muertos. Él tiene ese poder y los 2 testigos confiaron en eso. No se resistieron a ser sacrificados porque ellos sabían que Dios puede dar vida. Recordemos la historia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, nos dice Hebreos que él confió en que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Abraham no sabía que Dios le iba a impedir que matara a Isaac o que sacrificara a Isaac. Él no sabía eso. Pero dice la palabra de Dios que él confiaba en que Dios podía resucitar a Isaac. Y por eso no lo negó. Él pensaba que este era el plan de Dios, que Él le quitara la vida y que Dios lo resucitara. Vean cuánta confianza en el poder de Dios. Bueno, Dios no permitió, porque Dios no pide sacrificios humanos, pero Él no permitió que se le quitara la vida a Isaac. Solamente estaba probando el corazón de Abraham y Abraham pasó la prueba. Y muchas veces así es con nosotros. Solo Dios prueba nuestro corazón. Solo tenemos que pasar la prueba. Pero muchas veces reprobamos esa prueba. Y bueno, vamos a continuar. Cuando dice aquí, ya vimos el pero, ya vimos que la duración de la victoria de la maldad es muy corta, 3 días y medio nada más. Y también vimos que el único que puede soplar espíritu de vida en los hombres es Dios. Pero dice aquí, ¿qué pasa cuando el Señor sopla aliento de vida sobre estos 2 testigos? Dice, se levantaron sobre sus pies. Y esto es bien importante, hermanas, porque, bueno, cuando alguien vive, no está postrado, ¿no? No está siempre ahí postrado e inerte e inamovible. No, se levanta y se mueve. Y el que ellos se levanten sobre sus pies quiere decir
que nuevamente tenían vida física. Eso nos está diciendo. El Señor los resucita nuevamente. El Señor los levanta de entre los muertos. Y esto me recuerda a la historia que vemos allá en Ezequiel 37. Quiero leerles unos versículos para que, ya saben ustedes esa historia, pero para recalcar unos puntos y compararlo con Apocalipsis. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, o sea, es decir, ya tenían muertos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, este valle de los huesos secos, donde Ezequiel es llevado, nos está diciendo, realmente ya estaban muertos, pero secos, sin ni tantita carne. Ya estaban solamente el hueso. Y cuando vemos que estos dos testigos tenían 3 días y medio, les digo, ustedes dejen 3 días y medio un cuerpo de un animal, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, cuando un auto atropella a un perro y queda ahí 3 días y medio, el estado de descomposición es rápido, y más cuando en tiempo de calor, ¿no? Y pasamos y de un día a otro hay mucha diferencia en ese cadáver. Así estaba el cadáver de estos dos testigos, avanzando normal, o sea, no se mantuvieron intactos, ¿no? Normal, con su proceso de descomposición normal. Si el Señor tuvo poder para lo que hizo aquí en Ezequiel 37, ¿cómo no va a tener poder para levantar a esos dos testigos que solo tenían 3 días y medio muertos, aún en el estado que se encontraran, ¿no? Sigo leyendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Vean cómo ese es lo que necesita para vivir un ser humano, es el espíritu de Dios. Miren, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí vean, o sea, de plano la cosa estaba tan tremenda que los huesos de muchas personas que habían ahí fallecido, estaban ya sus huesos ya separados. Ya a lo mejor si algún arqueólogo quería saber, pues tendría que estudiar mucho qué hueso pertenecía a qué esqueleto, ¿no? Pero aquí Dios fue el que lo hizo en un instante. El Señor unió hueso con hueso del que le pertenecía, de su mismo cuerpo, y de ese cuerpo, de esos huesos que se juntaron, le empezaron a salir tendones, y la carne subió del hueso hacia arriba, y luego la piel cubrió esa carne, pero seguían postrados. Por eso les decía, me recuerda a Ezequiel. Estos no solamente abrieron sus ojos y ya, sino que se levantaron sobre sus pies. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y así lo hizo Ezequiel, profetizó sobre esos cuerpos, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Vean, la forma en la que Dios nos muestra que están vivos, es que se levantan y se ponen sobre sus pies. Hermanas, ¿cuántas veces has estado caída espiritualmente? Debes de levantarte, debes de ponerte sobre tus pies y hacer lo que tienes que hacer. Hay muchas que se la pasan en sus camas llorando, que se la pasan lamentándose, que se la pasan lamiendo sus heridas y no se ponen sobre sus pies. Y el ponerse sobre sus pies es estar firme sobre la roca. Dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande
en extremo. O sea, eran muchos, hermanas. Dios resucitó en ese momento a un ejército numeroso. Aquí en Apocalipsis 11 resucita a dos, pero en Ezequiel resucita a muchísimos. Dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y les haré reposar sobre su tierra y sabrán que yo Jehová hablé y los hice, dice Jehová. Bueno, me brinqué varios versículos. Ya aquí está diciendo lo que significaba el haber hecho resucitar a estos muertos, a este ejército de huesos que luego se convirtió en seres vivientes. Bueno, aquí nos está diciendo que lo que necesitamos para vivir, espiritualmente hablando y físicamente hablando, es el Espíritu de Dios, hermanas. Si tú estás muerta en tu tristeza, si tú estás muerta en tu lamento, necesitas el Espíritu de Dios para estar dispuesta, hermana, a ser sacrificada por Dios. ¿Por qué estos dos testigos estuvieron dispuestos? Porque sabían que el Espíritu de Dios los resucitaría. Hermana, ¿sabes por qué mucha gente no está dispuesta a morir por Cristo? Porque no cree en la resurrección. Nosotras creemos en la resurrección, Señor. Dice el Señor, te voy a quitar la vida. Ok, Señor, tú eres Jehová que quita la vida y que da vida. Soy tuya, te pertenezco. Haz de mí como tú quieras, Señor. Bueno, sigamos avanzando. Ya vimos el pero, ya vimos los 3 días, ya vimos el espíritu de vida y ya vimos cómo estos testigos se pusieron sobre sus pies. Ahora, ¿qué dice la última parte del versículo 11? Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque se levantaron. Porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no fue algo espiritual. O sea, literalmente estos dos cuerpos se levantaron sobre sus pies. Tanto así que los que fueron a verlos ya no los vieron muertos, sino que ahora los vieron vivos. Y esto causó temor, pero no un temor de Dios, sino un terror, un miedo. Esto les causó miedo. Después de haber estado tan felices echando fiesta, ahora están apanicados por lo que están viendo. Vean qué corta fue la duración de su alegría. Porque así de corta es la alegría mundana. Pero el gozo de Dios es eterno. Por eso debemos buscar el gozo de Dios, hermanas. Entonces cae en ellos gran temor y esto me recuerda a la historia de Josué. Si ahí en la historia de Jericó, hermanas, nos habla la palabra de cómo Jericó estaba panicado por todo lo que habían escuchado. Miren, en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, estaban apanicados. Y luego cuando, en capítulos antes, cuando estos dos testigos, perdón, estos dos espías, que vemos otra vez esa similitud, el Señor envía a sus dos testigos, bueno, aquí Josué envía a sus dos espías a Jericó, ya muy diferentes a los 12 que habían sido enviados por Moisés y que 10 llegaron todos cobardes. Bueno, aquí Josué envía a 2, pero estos 2 eran valientes y eran esforzados. Y estos dos testigos, dale con testigos, estos dos espías llegan a Jericó. ¿Y qué pasa? Que Rahab, la ramera, los ayuda. Y vean lo que Rahab dice, llena del Espíritu Santo. Rahab, cuando platica esto con los espías, dice, sé que Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. ¿Qué quiere decir? Estaban apanicados, como lo estarán toda la gente que vea cómo resuciten estos dos testigos. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a todos los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y pensemos en los dos testigos. No ha quedado aliento de alegría. ¿Dónde quedó la fiesta, hermanas? ¿Dónde quedó la alegría de estos corazones que hasta se hicieron regalos unos a otros porque estaban muertos los dos testigos?
Ellos van a ver que Jehová Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace lo que quiere, arriba y abajo, porque Dios es todopoderoso. Y le va a dar vida a estos dos cadáveres, a estos dos testigos. Los va a levantar de entre los muertos. Delante de todos, todos se van a dar cuenta y aquellos que fueron a ver, vamos, se acuerdan que por morbosos andaban viendo cómo la bestia había asesinado a estos dos testigos y aquellos que fueron a ver este espectáculo terminarán apanicados y su corazón desmayará delante de Dios, pero no en un temor reverencial, sino en un pánico, en un terror, porque hicieron lo malo delante de Dios y aparte porque Dios no está con ellos y Dios no los va a consolar y Dios no los va a esforzar y Dios no los va a animar, porque ellos asesinaron a los dos testigos y fueron parte de esta fiesta de alegría por esta injusticia que se hizo contra estos dos testigos. Qué horrible cosa, qué horrible momento para el mundo, pero qué glorioso momento para los hijos de Dios. Y bueno, ¿esto qué nos dice a nosotros? Esto nos dice que dentro de tu tribulación, hermana, espérate tantito, espera, sigue esperando. Ay, pero es que ya no puedo más. Espera, espera, sigue esperando. ¿Sabes qué esperas? La salvación de Dios ya viene. Eso es lo que esperas. Esta tribulación es muy pasajera, hermana, muy, muy pasajera. Recuerda, tu dolor, 3 días y medio, hermana. La predicación, 1260 días. O sea, seguimos hablando de días, hermana. Poco tiempo, no estamos hablando de eternidad. Es que ya no puedo con esta enfermedad. 3 días y medio, hermana. 3 días y medio, donde aparentemente estás perdiendo. Pero espera en Dios, no serás avergonzada. Tu salvación ya viene. Espera en Dios. Jesucristo ya viene. ¿No te das cuenta? Voltea a tu alrededor, date cuenta. Perversión, fornicación, adulterio, homosexualidad, abortos, asesinatos, violencias, desastres naturales. Cristo ya viene, hermana. Los dolores de parto se intensifican y se hacen más continuos, hermana. La salvación de Dios ya viene. La alegría del mundo se terminará. Bueno, entonces esto me recuerda al versículo 6, bueno, en adelante del capítulo 20 de Salmos. Miren, dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ahora nos damos cuenta, ¿qué quiere decir cuando el pero? Ahora conozco que Jehová salva. Ahora me doy cuenta que Dios no se olvida de sus hijos. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿En quién confías, hermana? ¿En la alegría del mundo que dura 3 días y medio o confías en Dios? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿En quién confías? ¿En tus pertenencias? ¿En tu familia? ¿En tus amigos? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? ¿En tu habilidad? ¿O confías en Dios? Todos los que confían en las cosas de este mundo flaquean y caen, mas los que confiamos en Dios, al final nos levantaremos y estaremos de pie. Aunque ahorita estemos como esos dos cadáveres, expuestos al vituperio. Y bueno, vamos rápidamente, no me tardo mucho, ya vamos al versículo 12, ya estoy por concluir. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. No quise separar este versículo del versículo 11 porque seguimos hablando de la victoria. Seguimos hablando del final glorioso de los hijos de Dios. Vean, ellos se levantan sobre sus pies, pero ya no se levantan a predicar. Ya no, que no se preocupe el mundo. Ya no los va a martirizar estos dos testigos. Pero vean, delante de todos y a vista de todos, en vista de sus enemigos, ellos van a subir. Vamos a ver. La Nueva Vida Biblia dice así:
Entonces una potente voz del cielo, y aquí quiero hacer una pausa, esa potente voz es Dios mismo llamándolos, dice, llamará a los dos profetas y ellos ascenderán al cielo en una nube ante los ojos de sus enemigos. O sea que no va a ser un evento espiritual, va a ser un evento físico. Bueno, sí espiritual, obviamente, pero espero estarme dando a entender. Lo van a ver. Lo van a ver. Si nosotros hablamos del arrebatamiento, algunos dicen que esto se refiere al arrebatamiento. Yo creo que no. Pero bueno, el Señor sabe. Aunque sí es un arrebatamiento para estos dos testigos, ¿no? Pero cuando dice la palabra de Dios que dice el Señor Jesús ahí en Mateo 24, capítulo 24 y 25, que nos está hablando de las señales antes del fin, dice el Señor, estarán dos ahí moliendo, ¿verdad? Dos mujeres moliendo, y una será tomada y la otra no. Dos en el campo, uno será tomado y el otro no. No nos habla de algo que sea visto por sus enemigos, sino simplemente un arrebatamiento que la gente va a desaparecer. Lo único que va a ver la gente es que desaparece. No va a ver a dónde fueron. De hecho, por eso se cree que ahorita ustedes saben que hay como una teoría de la gente del mundo, ¿no? Que habla de un arrebatamiento por los extraterrestres. Bueno, Satanás sabe, acuérdense que Satanás conoce la palabra y él va a ir preparando el corazón de las personas para no creer. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, muchos creerán que fueron llevados por los ovnis. Por eso, muchos creen que ya fueron abducidos por los zombies, por los ovnis, que de repente desaparecieron y aparecieron en tal lugar porque un ovni los raptó y los llevó en tal lado. Y bueno, muchos van a decir que el arrebatamiento fue porque los malos fueron llevados por los ovnis y que desaparecieron, ¿no? Por culpa de los ovnis. No van a reconocer que es por lo que dice la palabra de Dios, que la que desapareció fue la iglesia y que los que se quedaron son los que no son iglesia. Y entonces muchos van a creer esta versión. Aquí no creo que se refiera al mismo evento porque aquí está diciendo que sus enemigos se van a dar cuenta que realmente Dios los llamó. La potente voz del cielo muy probablemente sea escuchada por estos dos testigos. O tal vez escuchen truenos como los que escucharon los israelitas ahí en Éxodo. Pero el punto es que van a escuchar que es el cielo mismo quien llama a estos dos profetas. Y entonces, ante los ojos de sus enemigos, es decir, todos los que hicieron escarnio de estos dos testigos, van a darse cuenta que Dios los levantará de entre los muertos y que estarán sobre sus pies y se van a aterrorizar, se van a espantar horrible y delante de los ojos de ellos van a subir al cielo. Después vamos a ver lo que esto ocasiona en la gente, ya para terminar con el estudio de los dos testigos, de aquí de esta sección de Apocalipsis 11. Y bueno, esto me recuerda al evento cuando nuestro Dios fue alzado. Miren, bueno, nuestro Señor Jesucristo dice, Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, aquí no eran sus enemigos, eran sus discípulos, pero sus discípulos lo vieron. E incluso aquí dice en el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, sí lo vieron, como lo van a ver estas personas. Entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir? Lo vieron, así como lo van a ver todos sus enemigos van a ver a los dos testigos subir al cielo. Por eso les digo, yo creo que aquí sí van a ser testigos en el arrebatamiento. La palabra de Dios según Mateo 24 dice que simplemente vamos a desaparecer, aquellos que confiemos en Dios. Y bueno, como nos dice también Primera de Tesalonicenses hablando del arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Y dice que vamos a estar en las nubes, igual que estos dos testigos, se van a desaparecer entre las nubes y los enemigos lo verán. Dice, bueno, antes de ir a Salmo 24,
quiero recalcar esto. Los dos testigos se van a levantar sobre sus pies, porque el Señor los resucitará. Entonces este pero con el cual iniciamos este estudio se cumplirá. O sea, sí habrá fiesta, sí pensarán que habrá victoria. 3 días y medio donde parece que hubiera ganado la bestia, donde parece que todo va en contra de los siervos. ¿Cómo es posible que Dios permita cosas así? Pero viene la mano de Dios para ayudar y socorrer a sus hijos. Y no, el Señor no permitirá que sigan burlándose y sigan deshonrando, aun cuando es algo físico, pero no lo permitirá. Él levantará ya a ojo de todos los enemigos. Ellos serán levantados. Pero algo bien importante. Por eso les quise iniciar con este resumen de quiénes eran de estos dos testigos. Vimos todo su caminar, vimos todo su testimonio de estos dos testigos. ¿Y de qué nos habla? De verdad estaban dispuestos a todo por Dios. Por eso quiero terminar este estudio o esta clase con el Salmo 24. Si realmente queremos resucitar, tenemos que tomar en cuenta esto que dice. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Entonces, ¿quieres resucitar, hermana? Medita, como dice aquí, Selah. Reflexiona, date una pausa, detente tantito y piensa si realmente estás viviendo para Dios, si realmente sabes que fuiste llamada para ser testigo de Dios, y ser testigo es ser mártir. Entonces, reflexiona, reflexiona, ¿realmente tienes un corazón limpio delante de Dios? ¿Un corazón puro? ¿Realmente tu corazón no se ha elevado a cosas vanas? ¿No estás afanada en este mundo? ¿Has hablado con mentira o siempre hablas en verdad? ¿Confías en Dios en todo, aun con lo mal que te está yendo? ¿Tienes fe en su salvación? ¿El Señor Jesucristo gobierna tu vida o tú gobiernas tu vida? ¿Buscas a Dios de todo corazón? ¿Buscas conocer el rostro de Dios todos los días? Reflexionemos. Juntas reflexionemos esto, hermanas. ¿Queremos resucitar? Pues ¿quién subirá? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cómo les dijo la voz? Suban acá, ¿no? Así les dijo, y se oyó una voz fuerte que decía, suban acá. Ellos tenían un corazón puro, tenían limpias sus manos, no vivieron para cosas vanas, vivieron para testificar, para profetizar. No hablaron mentiras, sino que hablaron verdad. Buscaron el rostro de Dios siempre y vimos cómo fueron machacados, fueron sacudidos, fueron metidos al fuego. Y todo eso lo soportaron. Y entonces una voz del cielo les dijo, suban acá. Hermanas, ¿queremos subir al monte de Jehová? ¿Queremos estar en los lugares celestiales? Pues bueno, sigamos el consejo que nos está diciendo Salmo 24 y reflexionemos, tomémonos una pausa para reflexionar. Bueno, hermanas, hasta aquí vamos a dejar el estudio. Hoy estuvo un poquito largo, pero espero sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Vamos a orar y a agradecer este tiempo. Reflexionemos, como dice Salmo 24. Señor Jesucristo, nuevamente, Padre, estamos aquí una semana más para estudiar tu palabra, para estudiar Apocalipsis, que te agradecemos tanto que estábamos preocupadas cuando iniciamos este estudio, pero nos has llevado con tu mano poderosa y hemos estudiado tu palabra con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y no queremos tanto conocer cosas misteriosas o profundas, sino entender tu voluntad a nuestras vidas, Señor. Lo que queremos entender es ese llamado, Señor, y poder vivir para ese llamado. Saber, Padre, que tal vez suframos en este mundo, tal vez
tengamos mucho dolor, enfermedad, persecución, hambre, escasez. No importa, Señor, lo que tú hayas elegido para nuestra vida, no importa, porque sabemos que tú ya nos conocías, tú ya nos predestinaste, tú nos pusiste incluso en el lugar donde debíamos vivir, en el tiempo, en la época en la que teníamos que vivir, porque todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y esta alegría mundana es de corta duración. Y no queremos regocijarnos en el mundo, sino gozarnos en ti, que tiene vida eterna, que tiene eternidad, Señor, que tiene larga, larga, larga duración. Todos los días de nuestra existencia queremos gozarnos en ti. Señor, reconocerte. Señor, saber que hay un pero para esta alegría temporal. Y ese pero eres tú, Señor. Porque tú vendrás con mano poderosa para salvar a los tuyos, a tus hijos, a los que realmente buscamos tu rostro, a los que realmente anhelamos subir al monte alto, a los que guardamos nuestras manos y nuestro corazón de hacer cosas malas. Ayúdanos, Padre, no es fácil no dejarse llevar por la corriente de este mundo, pero tú fortaleces a tus hijos. Tú recuérdanos el llamado por el cual tú nos tomaste y nos escogiste, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos gozar de la comunión contigo, Señor. No hay nada que deleite nuestro corazón sino tú, Señor. Padre, yo ruego por las que escuchan este audio, Señor, para que tú abras sus corazones a tu palabra, Señor, para que tú redargullas en sus pensamientos y si no están entregando todo al 100% a ti, sus corazones sean redarguidos en tu palabra, Señor. Yo misma, Señor, me pongo delante de ti para que transformes todo lo que no te agrada, Señor, para ser como esa oveja que sé, Señor, que un día me vas a utilizar, ya sea para ser trasquilada o para ser sacrificada, como tú quieras, Señor. Haz de nuestras vidas lo que tú quieras, porque te pertenecemos, porque tú eres nuestro pastor y cerca de ti nada nos falta, y porque como Abraham confiamos que aunque nos quiten esta vida física, resucitaremos para vida eterna. Confiamos con toda seguridad que así será. No es una idea loca, es una realidad. Resucitaremos para la gloria de Dios. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermana.